Ya, vamos a dar inicio entonces a esta actividad de desarrollo empresarial. Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Agradecer la disponibilidad que nos han entregado hoy día para conectarse en esta importante actividad que tiene que ver con el sector construcción y el sector empresarial de nuestra zona acá en Calama. Les quería comentar que hoy nos van a acompañar tres importantes expositores de vasta experiencia en el ámbito legal también, y quiero iniciar nombrando y saludando a Daniel Guevara, abogado, exministro, presidente del primer Tribunal Ambiental, que hoy día también nos va a acompañar. También nos acompaña Álvaro Flores, es ingeniero civil industrial de la Pontificia Universidad Católica, director estratégico y financiero. Y finalmente, Gonzalo Torres, abogado, fiscal de empresas y síndico de quiebras. Les quiero dar las gracias a los tres expositores que hoy día gentilmente han querido apoyar el tema de gestión y reestructuración de empresas para socios de la Cámara Chilena de la Construcción y algunas empresas invitadas que hoy día nos acompañan. Para iniciar la actividad, les quiero dar el pase a nuestro presidente de sede acá en la ciudad de Calama, don Alfonso Sánchez, que hará entrega de un breve saludo. Sí, desearles buenas tardes a todos los que están conectados, agradecerles también su presencia y esta invitación a esta convocatoria que hizo nuestra delegación de Calama, de la Cámara Chilena de la Construcción. Agradecer a Daniel, Álvaro, Gonzalo, por esta oportunidad que nos ofrecen para poder estar un poco más al día, digamos, en temas que son tremendamente contingentes. No me quiero alargar, quiero dejar más tiempo para las exposiciones y después, digamos, a ver si se produce algún intercambio de opiniones, consultas, dudas. Así que les dejo la palabra, señores, aduéñense de este webinar. Gracias, presidente, agradecemos sus palabras. Solo un minuto, recordar que en el chat está un link donde pueden inscribirse para que nos quede un registro. Al mismo tiempo, posterior a la actividad, les vamos a hacer llegar una encuesta de evaluación de nuestra actividad para así saber cuáles son los resultados y mejorar en las brechas que podamos tener. También agradecer que por favor silencien sus micrófonos de tal forma de no interrumpir las exposiciones que inician a continuación. Le doy el pase al abogado Daniel Guevara para que inicie la actividad. Bienvenido, Daniel. Muchas gracias Paola, muchas gracias Alfonso. Creo que va a ser muy importante, voy a apagar una de las dos. Ahí está. Bueno, estamos en una muy interesante etapa, muy desafiante como país y como civilización. Nos encontramos frente a un evento extraordinario que a todos nos ha movido el piso, que es una pandemia muy larga y que a nivel global nos ha obligado a repensar distintas actividades. Yo creo que cada uno de nosotros, incluso algunos nos encontramos en nuestras casas, hemos tenido que vivir momentos de confinamiento, o poder atender funciones críticas en nuestras empresas. Y eso también ha generado un importante deterioro temporal, pero un deterioro desde el punto de vista del potencial de desarrollo de nuestras actividades individuales y colectivas. Por eso es que es muy motivador y nos anima que la Cámara Chilena de la Construcción y su delegación Calama estén abiertas a que conversemos cómo nos reorganizamos, cómo reemprendemos, cómo vemos el futuro, qué elementos legales, financieros, económicos, organizacionales nos pueden colaborar para poder impulsar un último trimestre del año con fortaleza y poder organizarnos durante el año 2021 de una manera distinta, abordar riesgos, desarrollo. Y hemos creado un grupo de trabajo con Álvaro Flores, que tal como se comentó es un ingeniero civil, y con Gonzalo Torres, que es un experto en insolvencia y reemprendimiento, para poder asistir a empresas en todo el país, pero especialmente enfocados en la macrozona norte. Hicimos hace pocas semanas un encuentro con la Asociación de Industriales de Antofagasta,
porque una de las cosas que nos damos cuenta que es muy relevante es cómo traer relaciones de buen equilibrio a las relaciones entre mandante y contratista. Cómo organizar que el clúster minero, el encadenamiento productivo pueda prosperar de manera beneficiosa, no solamente como una baja de costos para las empresas mandantes, sino que de manera. Desde ese punto de vista vamos a hablar el día de hoy sobre gestión de resolución de conflictos, gestión de empresas y reinvención de modelos de negocio, gestión de diagnóstico y procesos de insolvencia. Por mi parte, voy a abrir esta conversación a propósito del conflicto, riesgos y contexto. Creo que hay varios de los que estamos asistiendo a este seminario que incluso nos recordamos de haber visto en televisión cuando se destruía el muro de Berlín, pero nos tocó estar en ese tiempo a tiempo presente y ver cómo se desmembraba un imperio, el imperio soviético. Y hemos visto de manera muy interesante en los últimos años que a imperio depuesto, imperio puesto. Entonces, el surgimiento del gigante económico chino en sus relaciones comerciales ha sido absolutamente determinante. Nosotros hoy día tenemos como principal comprador de nuestra exportación metálica a China. Y eso ha significado un cambio en el eje de poder no solamente para Chile, sino para el mundo. Y entender hacia dónde va China y los problemas que también nos trae la globalización. Tenemos importantes efectos favorables de la globalización, pero también tenemos conflictos de la globalización. Ese convertir a China en el verdadero motor industrial del globo terráqueo, motor industrial, ha significado un importante sacrificio en materia de calentamiento global. Y esa es una preocupación muy relevante que también la tiene China, quien está desarrollando importantísimos proyectos para reducir las grandes emisiones de gases de efecto invernadero de los últimos 20 a 30 años. No es un tema resuelto, es un tema en desarrollo. Entonces, tenemos temas que son globales, de gran impacto, vinculados al cambio climático, vinculados a la cooperación internacional en temas financieros y hoy día en la cooperación internacional en temas sanitarios. Ya sabemos los chilenos, chilenas, que han llegado pastillas, vacunas, las cuales están en etapa de prueba. Y sabemos que una de las características va a ser que si se comprueba la eficacia de esas vacunas, la cooperación internacional va a ser fundamental para poder abatir esta pandemia. Entonces, la pandemia también tiene un concepto o un impacto de carácter financiero. Sabemos que la paz y el progreso son un privilegio que se construye. Estamos en la Cámara de la Construcción y acá hay muchos socios que, claro, es cierto que esta es una delegación especial porque es una delegación enfocada en la prestación de servicios a la minería, pero eso no significa que a muchos de ustedes les ha tocado en sus plantas, industrias e instalaciones partir de un terreno irregular a tener un galpón, la representación de empresas internacionales, de marca, otorgar servicios de alta calificación en la industria. Y de esa manera saben lo que cuesta construir, pero todos sabemos lo fácil que es destruir. Entonces, la construcción de paz, progreso, de relaciones de confianza con las empresas mandantes es de largo tiempo y cuesta mucho desarrollar. El Chile de hoy no es un Chile sencillo. Es un país como el nuestro, donde cuando se anunció el año 2018 que se iba a realizar la cumbre de cambio climático en el país, la COP25, y cuando se anunció que se iba a desarrollar la cumbre de jefes de Estado de la PEC, la verdad que pensamos que el país iba en una senda de gran progreso y desarrollo, y también se anunciaba de que íbamos a ser el primer país sudamericano que no solamente fuera miembro de la Organización de los Países de Cooperación y Desarrollo, sino que pudiera entrar a un ranking de países de desarrollo alto, como lo era Portugal, España y Grecia. Sin embargo, así como Grecia tuvo sus problemas en Europa,
así como también los ha tenido España, nosotros también nos vimos altamente afectados por un fenómeno que fue lo que conocemos el estallido social. Y el estallido social logró demostrar profundos problemas y grietas en la sociedad chilena que nos tienen hoy día hablando, y en poco tiempo más vamos a ir a un plebiscito para que se defina si los chilenos vamos a tener un nuevo traje político, y ese traje político va a ser importante para conversar sobre principios de desarrollo económico, ambiental, subsidiariedad, y tenemos que pensar que de la misma manera que los constructores templados son personas necesarias para el desarrollo de obras de ingeniería, de obras de gran envergadura, necesitamos tener ciudadanas y ciudadanos templados que en este escenario de conflicto que el país está atravesando tengan claridad de la visión de futuro. Y por tal motivo sabemos que los grandes conflictos que se han ido arrastrando en el tiempo tenemos que tener la capacidad y la inteligencia de colaborar en su solución. Entonces, un elemento central que me tocó ver siendo ministro y presidente del Tribunal Ambiental fue la relevancia que tiene el acceso, oportunidad, especialidad y equidad en la resolución de conflictos. No da lo mismo si uno tiene un conflicto ambiental, tener que ir a discutirlo en una corte en Santiago, en la Corte Suprema, no da lo mismo que lo revise un juez que es abogado que un juez que es científico, o que un juez de especialidad sea el que revise la controversia. Chile tiene más de 70 tribunales especializados, entre ellos tribunales tributarios, tribunales de compras públicas, tribunales de libre competencia, etcétera, etcétera. Y uno de esos tribunales que me correspondió abrir institucionalmente fue el Tribunal Ambiental. Y en el Tribunal Ambiental, una característica que tratamos de impulsar, y con el apoyo del presidente de la Corte Suprema y del presidente de la tercera sala de la Corte Suprema, es la resolución anticipada de conflictos. Hoy día en nuestro país tenemos más de 50.000 millones de dólares en proyectos en distintas etapas de controversia, en el Comité de Ministros, en cortes de apelaciones o en tribunales ambientales. Solamente el Tribunal Ambiental que me correspondió presidir, le tocó ver conflictos que en total, Pascualama, Minera Dominga, el Salar de Atacama, que en total representaban aproximadamente 20.000 millones de dólares en litigación. Entonces, la pregunta es, claro, hay grandes compañías internacionales que un litigio de esa envergadura igual les afecta. Barrick, SQM con sus operaciones en Estados Unidos, les afecta. Pero lo que no se ve muchas veces y no se conversa es el impacto que tienen los grandes litigios, ya sea en el Salar de Atacama, Pascualama, Codelco en el río Loa, etcétera, etcétera, el impacto que tiene sobre la cadena de proveedores. Pero también, cuando se resuelven esos conflictos, el carácter virtuoso que puede tener establecer importantes acuerdos. Entonces, no queremos entrar a mirar el microcosmos o el microcaso, la microresolución de conflictos, sin ver que la resolución de los conflictos socioambientales, la resolución de relaciones de mayor justicia entre empresas mandantes y contratistas, encadenamientos productivos que representen un desarrollo regional, son muy relevantes. Entonces, uno de los problemas con los que incluso partimos flexiblemente conversando al inicio, es cómo se asigna la justicia en los territorios. Y es un desafío muy importante acordar principios, métodos e instituciones para resolver conflictos en etapas tempranas. El costo de un juicio cuando ya está desarrollado es muy elevado. Y esto que rige para los grandes conflictos ambientales, también rige para conflictos comerciales. Porque a lo mejor 3 millones de dólares en una discusión de un conflicto, para una gran compañía son 15 minutos de producción, 20 minutos de producción en el mundo. Sin embargo, un conflicto de 3, 4, 5 millones de dólares para un proveedor local en Antofagasta, Calama, Copiapó, puede significar la vida o la muerte de la empresa y generar un efecto dominó muy negativo, pero si lo logra resolver de manera anticipada, temprana, puede ser una forma de seguir potenciando su desarrollo. Entonces,
nos parece muy importante esta lógica de resolución de conflictos sea llevada al desarrollo de proveedores locales. Quiero comentar que el año pasado, a instancias de una empresa cuyo representante legal fue incluso presidente de la delegación Calama de la Cámara de la Construcción, me correspondió atender un litigio, y ese litigio fue con una gran empresa, un consorcio español-japonés, de una planta de impulsión de agua de mar. Y ocurre que hubo una discusión sobre el alcance de cumplimiento del contrato con la empresa contratista local. Y para la empresa contratista local, dejar de recibir $2 millones en beneficios significaba 2,5 millones, la vida o la muerte de la empresa. Y la manera de resolver el conflicto fue tomando la legislación ambiental. Y ustedes dirán, ¿cómo la legislación ambiental? Ocurre que la ley ambiental chilena, en el cambio que se hizo con la ley 20.417, obligó a que las grandes empresas mandantes o los titulares de proyectos no solamente deben ajustar sus proyectos al cumplimiento de la ley ecológica, protección de humedales, protección de aves migratorias, protección de suelos, sino que también se incorporó que debe haber consistencia, coherencia entre los proyectos ambientales con los planes de desarrollo comunales y regionales. Y acá viene algo que es muy importante. En los últimos años, en los planes de desarrollo regional, no solamente en la región de Antofagasta, en Tarapacá, Atacama, se ha incorporado un concepto del Estado de Chile muy importante a petición de los gremios: desarrollo de proveedores locales. Entonces, no es compatible que un gran proyecto, en el fondo, le coloque el pie encima a un proveedor local, porque eso va en contra de la estrategia regional de desarrollo. Y eso sería fiscalizable por la Superintendencia de Medio Ambiente, y el daño sería no solamente ecológico, no, sería sobre el medio humano. Y no debemos olvidar que por sobre todas las cosas, lo más importante es el medio humano, y que las empresas no son simplemente personas jurídicas inscritas en empresa en un día o en el registro del conservador, sino que somos organizaciones humanas que debemos también ser protegidas justamente en acceso a la justicia y con resoluciones oportunas. Y a contar de esa reflexión y la resolución del conflicto, no en 3 años, sino que en 3 meses, porque cuando invocamos la legislación ambiental, la empresa mandante rápidamente dijo, acá tengo que resolver esto porque se puede armar un problema mayor. Lo interesante es que pudiéramos no tener un centro de mediación, resolución de conflictos y arbitraje en la zona central del país donde existen. Hay a lo menos 2 centros y uno que depende de la Cámara de Comercio, que tiene mucha tradición. Sería muy importante que nosotros en el norte pudiéramos impulsar un proyecto de resolución de conflictos en etapa temprana, como un centro de mediación y arbitraje, el cual no solamente estuviera integrado por abogados que, como pasa en la zona central, llega el fin de semana y son corraleros, van a su campo, o gente eminentemente urbana que no tiene idea de cómo es la resolución del conflicto en materia de la cadena de proveedores mineros, donde algunos, primera vez en su vida, que van a escuchar hablar en un conflicto en la Cámara de Comercio y Arbitraje de Santiago sobre electrowinning, electroobtención, la diferencia entre el sulfuro, el óxido, etcétera, etcétera. Entonces, es muy importante que incorporemos una justicia que sea regionalizada, oportuna, y usar los mecanismos legales para establecer un centro de remediación de conflictos, arbitraje y asesoría. En esa iniciativa estamos, así se lo presentamos también al presidente de la delegación Calama de la Cámara de la Construcción, lo mismo hicimos con la Asociación de Industriales de Antofagasta, y ellos han tenido el interés de que demos a conocer nuestra experiencia y la disposición a ir trabajando en el mediano plazo en la generación de un centro de desarrollo anticipado de controversias bajo el amparo de organizaciones gremiales que tienen un prestigio y características. Esa sería mi
primera parte de la exposición y acto seguido darle oportunidad al colega Álvaro Flores. Muchas gracias, presidente Alfonso Sánchez. Gracias, Daniel. Vamos a ver la próxima presentación ahora. Gracias. Bueno, buenas tardes ya, claramente a esta altura. Gracias a los participantes. Tal como darle la gracia a la Cámara por esta recepción. Esto nació de una iniciativa hace bastantes meses que de alguna manera apunta a cosas que mencionaba Daniel, ¿no? Estamos viviendo una realidad distinta como humanidad y que nos está obligando a volver a cierto nivel de valores primordiales que se pueden determinar, principios y valores primordiales. Por eso estamos tan revueltos en términos de ver cómo nos rigen, cómo nos queremos ser regidos. Y uno de los valores que se está transmitiendo también tiene que ver con la solidaridad. La solidaridad a nivel económico es algo que se ha perdido. Este es un país en donde en general cada uno se rasca con sus propias uñas. Cada región se trata de mantener en forma independiente dentro de lo posible, a pesar de los centralismos. Y la idea de esta presentación es darle algunos tips, porque la verdad es que cada una de estas presentaciones es bastante larga, y hemos tratado de resumir algo para el empresariado, los emprendedores, que están de alguna manera enfrentados a una realidad donde tienen que reinventarse para poder sobrevivir. La palabra reinvención se ha sido muy ocupada durante los últimos meses, y mi parte de la presentación va orientado a la gestión interna y a la reinvención de los modelos de negocio. Mi profesión me ha podido dar la opción durante más de 25 años de atender muchísimas, cientos de pymes principalmente, pymes y algunas corporativas, y uno se va dando cuenta que existen rutinas y ciertos protocolos que se cumplen independiente del rubro en el que están las empresas. Un poco atrás, por favor, gracias. Esta tabla que muestra muchos números sueltos, y quiero partir desde aquí. ¿Por qué es tan importante entender de que la reinvención de los modelos es una cosa que nosotros debiésemos tenerla como una cosa regular y no esperar una crisis para que se manifieste la necesidad de ver cómo podemos hacerlo mejor o qué otra cosa podemos hacer? Y esto sucede porque el mundo en sí está siempre en alzas y bajas. Siempre estamos enfrentados a crisis. Y hay ciertos protocolos, ciertos estándares que se cumplen en nuestro país con respecto a la vida real de las empresas. Esta tabla que ustedes ven aquí es una tabla que muestra una categoría en el lado izquierdo donde están las microempresas, pequeñas empresas, medianas y grandes empresas. Y se hizo una medición en un tiempo igual 1 y 7 años después se fue a sacar la misma radiografía a estas empresas. ¿Qué es lo que muestra este gráfico? Muestra que si ustedes se van a las cápsulas celestes, que aquellas empresas que eran micro en el año 1, 7 años después, sobre el 40% seguían siendo micro. Y solo un 4,7% logró sobrellevar y pasar esa etapa, crecer. Pero la tasa de muerte en este proceso es muy alta. Entre los inactivos y las empresas que caen después de 7 años en este tamaño, superan el 50%. Si no, vamos a la siguiente línea, en las pequeñas empresas hacemos el mismo análisis. Más o menos el 40% se mantiene como pequeña empresa y solo un 6% logra sobrepasar esta barrera, crecer. Pero muchas bajan, casi un 20%. Y de nuevo la tasa de insolvencia o fallecimientos, muertes en esto es bastante alta, sobre el 33%. En las medianas y en la medida que van creciendo las compañías y que tienen mayor estructura, se va dando un comportamiento inversamente proporcional.
se mantienen en las medianas un 34%, pero crecen en una tasa más alta que las anteriores. Igual hay una fuerte tasa de caída. Y en las grandes, bueno, los números también están ahí. Las grandes siguen siendo grandes en casi un 60%. Algunas caen un 20% aproximadamente. E igual hay entre casi un 20% de empresas que no duran, que no sobrellevan esto. Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que hace que una compañía de cualquier tamaño logre pasar a una etapa siguiente? Que es parte del carisma, es parte de la gestión, es parte de estar blindado financieramente, es parte del ingenio. ¿Qué es lo que determina esta posición? Por favor, la siguiente, Dani. Otro dato súper importante que le agrega pimienta a este análisis es que hay modelos de negocio que no son para siempre. Cuando uno parte un negocio, y yo hablo como emprendedor, empresario, consultor, director de empresa, financista en muchas cosas, pero represento algunos fondos, muchas veces uno se encuentra con que la mirada del propio negocio es bastante, está como bastante petrificada, ¿eh? Está como, nosotros hacemos esto y en esto somos buenos, y ese foco es importante. Pero en el mundo de hoy, y sobre todo después del año 2000, la reinvención ya no es una opción, es una obligación. Y aquí algunos ejemplos de compañías ya antiguas, podríamos decir a esta altura, pero es interesante darse cuenta por qué estas tremendas compañías que están acá en el gráfico a la izquierda, hoy día literalmente o no existen o están reducidas a su mínima expresión. Y voy a partir por la más antigua de todas, creo yo, que es Kodak. Kodak, para los más veteranos de este webinar, nos acordaremos que teníamos que andar con los rollos, con nuestra cámara fotográfica, y teníamos que no se nos echara a perder, que no se humedeciera, teníamos que llevarlo a la tienda para que lo revelaran. Bueno, Kodak en los 70, 80, tenía el 90% del mercado de la fotografía. Era realmente un monstruo, un monopolio total. Y ellos crearon en el año 75 la primera cámara digital. Pero como estaban tan seguros de que su modelo de negocio iba a durar eternamente, no la sacaron al mercado. Un par de años después, la sacó Sony, la sacó LG, la sacó Samsung, la sacó Panasonic. Y hoy día Kodak literalmente no existe, ¿no? Ese es un ejemplo de modelos de negocio. Otro que es más cercano, que todavía está en nuestras redes sociales, en nuestra internet, es Yahoo. Yahoo, que sigue siendo un portal de búsqueda como Google, en algún minuto era el líder más grande de publicidad del planeta. Incluso pudieron comprar a Google y no quisieron. Y el 2006 quisieron comprar Facebook y pusieron muy poca plata arriba de la mesa. Bueno, Google se tragó a Yahoo, hoy día existe como un portal, finalmente lo devoró, lo absorbió y ya perdió su preponderancia. Datos como ese, o sea, podemos el caso de Blockbuster, que quizás también, para los que nos acordemos que cuando existía el VHS y uno iba a buscar videos y después aparecieron los discos para poder ver videos, era la cadena más grande de entretenimiento que existía en el mundo. Y Blockbuster también recibió una oferta de Netflix para aliarse y la rechazaron porque la encontraron ridícula. Esto es parte de la historia. Entonces, el año 2010, Blockbuster quiebra y Netflix ya sabemos lo que es hoy día. ¿Qué es lo que quiero mencionar con esto? Y los otros casos son muy similares. El caso de BlackBerry, que no quiso pasarse a los teléfonos de pantalla táctil. El caso de Hitachi, que hacía televisores y después se dio cuenta que no podía seguir por el hardware
y vino la hondanada de competencia, ni hablar de Olivetti, lo que eran las máquinas de escribir, o Atari, que quiso hacer hardware más que software, y se le metió Sony por el lado, Mega, Nintendo. Los negocios no son para siempre. Los modelos de negocio no son para siempre. Si no, preguntémosle a Alan Chile lo que está pasando en este minuto, ¿no? Siempre, siempre la economía, al igual que la vida, puede darnos un golpe. Y en el gráfico de la derecha está más que claro, porque estas barritas, esta es la evolución del índice de la bolsa en Estados Unidos, del Standard & Poor's, que es el índice más importante a nivel mundial, donde están las 500 empresas más grandes del mundo, no solo las de Estados Unidos, que cotizan ahí. Y ustedes pueden ver en esa gráfica donde están las barras grises, que más o menos, si es que no alcanzan a distinguir los años abajo, esas barras grises se van repitiendo cada 10 o 12 años. La última que tuvimos fue el 2008. Ahora tenemos que agregarle una barrita al 2020 para mostrar la crisis que estamos viviendo. Entonces, por más que uno tenga un muy buen modelo de negocio, una muy buena idea, tenemos que asumir que esta va a ser temporal, porque nos tenemos que enfrentar a una crisis, ya sea global o nacional, o porque nuestro modelo de negocio va a estar cambiando. Hoy día, en un mundo digital como el que estamos viviendo, se menciona que entre el 2000 y el 2050, la humanidad va a cambiar más que en los antiguos 2000 años. Lo que se ve a nivel de singularidad tecnológica, que es una cosa que a mí por lo menos me fascina, en términos de ver hacia dónde va la conectividad de la tecnología y cómo va a impactar en términos sociales en el planeta, es realmente de ciencia ficción. Es una cosa que cualquiera de las películas que hemos visto sobre robótica, sobre conectividad de data center, de fusión biotecnológica, hoy día ya está siendo probada. Está siendo probada. En la siguiente, por favor, Daniel. A ver, voy a... Entonces, mientras Daniel hace el giro, lo que se propone como gestión es que, en general, en nuestra experiencia, lo que hemos visto en las compañías chilenas y latinas, principalmente, es que uno tiene que tener conciencia, primero, de que este cambio va a ocurrir. Y por lo tanto, tiene que adaptarse. Tiene que adaptarse y tiene que estar reinventándose. En cualquier compañía, cualquiera, se da este modelo de gestión, que nosotros le denominamos blindaje empresarial. ¿Qué significa? Que estas tres esferas están concatenadas y están en permanente movimiento. Las decisiones que yo tomo desde el punto de vista de gestión, por ejemplo, aumentar la dotación, subir los sueldos, invertir en una máquina, etcétera, cambiar el layout de una planta, tiene implicancias laborales, tiene implicancias medioambientales, tiene implicancias en mi flujo de caja, y como estamos hablando principalmente de empresas pequeñas y medianas, que son el motor de la economía, tiene implicancias en el patrimonio de los socios. Por lo tanto, si yo tomo una decisión en ámbitos de gestión, no es que no me va a afectar en algún minuto, positiva o negativamente. Si yo me blindo financieramente, es decir, armo una estructura que me sirve para poder enfrentar una etapa de crecimiento de mi negocio, donde necesito más capital de trabajo, o al revés, o me blindo para poder enfrentar una caída, una crisis que yo no vi venir o fue imprevista, también tengo que tomar una decisión. Hoy día está muy fuerte, muy fuerte el tema de que con toda la ayuda de los créditos COVID a las empresas, muchas de ellas lograron sobrellevar las primeras etapas de la crisis. Pero en diciembre viene la factura. Hay que empezar a pagar esas cuentas. Y esas empresas hoy día puede que tengan el doble o el triple del nivel de endeudamiento. Entonces, las decisiones de un minuto van a impactar, en algún minuto nos van a ser cobradas. Esperemos que haya algún tipo de gestión al respecto, porque claramente las empresas que recibieron este apoyo no van a alcanzar, a mi juicio, a dar la vuelta antes de fin de año.
para empezar a generar esos recursos. Entonces, que es lo que menciona, acá hay una decisión financiera que es muy importante. ¿Cómo me proyecto? Ni hablar del punto de vista legal o del punto de vista impositivo. Ayer salió un paquete de ayuda para el tema de la reforma tributaria. Bienvenido, pero a esta altura lo que uno ve en los empresarios es que nos han cambiado tanto la reforma tributaria que sinceramente uno no sabe dónde está parado. O sea, ahora separaron los regímenes, ahora los volvieron a juntar, ahora estamos aplicando de una manera. Todo esto tiene un cambio en la contabilidad, en la forma de contabilizar la compañía. Entonces, las empresas que han logrado pasar de una etapa a otra es que han hecho un correcto diagnóstico de estas esferas y saben dónde están paradas y saben cómo se concatenan. Esa es la gran diferencia. Ellos tienen un esquema de gestión, más que una cosa intuitiva o inorgánica. Entonces, y esto funciona perfectamente. O sea, lo hemos visto, y en aquellas empresas que no lo tienen, cuando uno lo construye, logra hacerlas llevar a una nueva mirada, a un 2.0, a un 3.0. Daniel. Entonces, yo les voy a resumir algunas pautas que considero muy relevantes a la hora de poder ver nuestro modelo de negocio y ver cómo estamos enfrentando esta realidad. Porque pre-pandemia y post-pandemia, los negocios cambiaron. Por ejemplo, vamos a hablar de la gente que se dedicaba al turismo. En el webinar anterior que hicimos en Antofagasta con Daniel y Gonzalo, hablaba gente de San Pedro de Atacama que se ha tenido que reinventar. ¿Por qué? Porque los flujos de turismo claramente están absolutamente lastimados y van a estar así por mucho tiempo. Entonces, ¿qué hace una persona que está, por ejemplo, educándose o estudiando turismo en este minuto? O sea, sabe que los próximos 5 años probablemente su rubro no va a ser muy bueno. Entonces, lo primero que queremos establecer es que uno tiene que evaluar cuál es el modelo de negocios. Y si no entiende el concepto del modelo de negocio, tiene que pedir la ayuda necesaria para poder hacerlo. Esto es bastante sencillo. Hay metodologías que son muy estándares en el mundo, que son sencillas de aplicar, no se necesita ningún experto. Simplemente hay que entender. Hasta en un tutorial de YouTube pueden encontrar cómo aplicarlo. Por ejemplo, una que se llama Canvas, que nosotros ocupamos bastante. Esta metodología nos permite determinar algo que es crítico, muy crítico. ¿Cuál es el valor agregado que nosotros le estamos dando a nuestro cliente hoy? Y es importante determinar el que hoy le estoy dando, porque yo les aseguro que desde antes de la pandemia cambió el valor agregado que le dábamos hace 2 años al de hoy día. Y eso lo tenemos que identificar de una manera muy ácida, muy transparente, sin sentimentalismo, ni prejuicio, ni apego. Tenemos que ver realmente qué es lo que el cliente está recibiendo hoy día de nosotros. Tenemos además que revisar los procesos vigentes que tenemos dentro de la empresa. O sea, tenemos que reorientar. Hoy día se habla de que la experiencia de compra de un cliente es mandatoria y se diferencia de la orientación más clásica, que es la orientación hacia el producto. Es decir, yo vendo un producto y asumo que el producto tiene características tan buenas que per se debe venderse y debe venderse bien. Hoy día no es así. No es así. Hoy día es importante el proceso mediante el cual el cliente adquiere este producto. El que sea bueno es ya un hecho de la causa, porque los clientes hoy día son muy exigentes, tienen un nivel de información. Si alguien quiere saber con respecto a la calidad de esto, se mete nuevamente a internet y puede hacer un estado comparado con la competencia casi en línea. Entonces, lo que hace la diferencia, la hacen cosas como el servicio. Levantar servicios, justamente lo que acabo de mencionar, como foco comercial. Ahí hay otra metodología que les dejo que se llama Design Thinking, que está en términos de, para los más antiguos, es como una suerte
brainstorming, de lluvia de ideas, como dicen, aquí hay que ocupar mucha terminología americana, porque viene desde allá todo esto, ¿no? Pero establecer que el servicio tiene un foco comercial que es muy importante. Si yo he vendido aparatos, maquinaria, he vendido esto durante mucho tiempo y con eso ha bastado, hoy día ya no basta. Yo tengo que ver, agregarle un servicio al lado que haga ese valor agregado adicional. Tengo que darle mantención, tendré que darle servicio técnico, tendré que hacer algo innovador que el resto de la competencia no lo está haciendo, que hace la pequeña gran diferencia a la hora que un jefe de compra tiene 2 cotizaciones, ve los precios iguales y dice, ¿por dónde me voy? Por el que me da un valor agregado distinto. Este me da un servicio que el otro no lo da. En cuarto lugar, la urgente necesidad de fortalecer los planes de marketing digitales. Sobre todo en crisis. Un plan de marketing digital requiere tener una mirada distinta y orientada hacia el cliente. Por eso pasamos por la orientación al cliente. Hoy día, tener un plan de marketing no es de los niveles de costos que tenía antiguamente. Un plan de medios, por ejemplo, era carísimo. O sea, ni a salir, pensar en salir en televisión era una cosa de otro mundo, solo para corporativa, radio, etcétera. Hoy día las redes sociales ya se han transformado en redes económicas. Hay muchas redes que antiguamente partieron, y uno dice antiguamente, esto fue hace, no sé, 3 años, pero ya todo va tan rápido que uno debe decir antiguamente con 3 o 5 años hacia atrás. Eran redes efectivamente sociales, de comunicación, de encontrar a la gente, de subir las fotos de la familia, de los amigos, las antiguas, etc. Hoy día, las redes, por ejemplo, asociadas a Facebook, asociadas a Instagram, asociadas a Pinterest, a LinkedIn, sobre todo LinkedIn, son redes que están absolutamente orientadas a hacer negocio. Hay muchas empresas que hacen lanzamientos de sus productos nuevos aprovechando los lives de Instagram. Hay campañas muy potentes de análisis a través de los robots de búsqueda que están en Internet. Es decir, si alguien, lo que es Google Ads o LinkedIn Ads, que son términos que se ocupan para poder establecer estas campañas. O sea, hoy día existe una forma. Y créanme, y esto lo hablo un poquito ya con experiencia muy, muy directa, no necesariamente las personas que están buscando estos productos o estos servicios son personas que están ya consolidadas en el mercado. Piensen que más del 60% de la fuerza laboral hoy día en Chile califica entre los millennials y la última generación, los nativos digitales. O sea, hoy día hay jóvenes en la universidad que están armando sus negocios en paralelo, en forma digital. Y lo hablo por mucha experiencia, porque tengo 2 hijos entre 18 y 21 años que tienen ya sus negocios en sus tiendas virtuales y están estudiando marketing, ingeniería, etc. Entonces, cuando uno hace estas evaluaciones, dice, por Dios, o sea, ¿qué está ocurriendo? ¿Qué está sucediendo? Entonces, el plan de marketing digital es fundamental. Y por último, y con esto concluyo, es que el concepto de la consultoría muchas veces se confunde con lo que es la asesoría, con lo que es el servicio, con lo que puede ser la mantención. La consultoría, y yo la determino realmente un arte, es un oficio. La consultoría en general no existe en una categoría universitaria que te prepare para ser consultor. El consultor es una mezcla de experiencia, normalmente hay gente senior en esto, ¿sí?, que tiene la capacidad de abstraer y de detectar, perdón, al igual que una suerte de psiquiatra económico, cuál es el dolor que tiene el cliente y sobre eso plantearle una solución. Los dueños de empresa quizás me van a entender más, los dueños de empresa que han sido gerentes generales y además gerentes comerciales, cómo ellos se han sentado frente a un cliente y han logrado entender
cuál es su dinámica y darle un valor agregado que él no tiene. Poder sentir cuál es la necesidad de ese cliente. Estas pautas son una suerte de pentálogo, ¿no? Que se establecen para que cada uno reflexione sobre el negocio que está llevando y sobre qué es lo que está haciendo o no está haciendo. Porque lamentablemente hoy día, a la velocidad que va la industria, quedarse atrás en alguno de estos puntos significa posiblemente quedarse pegado como Kodak, o quedarse pegado como Atari, ¿ah? o como Blockbuster, ¿ah? Y bueno, antes de concluir mi parte de la presentación y darle el pase a Gonzalo, y también en una intención de colaboración, acordamos los tres participantes aquí de ofrecerle a los miembros de la Cámara de Calama y una suerte de diagnóstico de la realidad en la que están sus empresas. ¿Ah? Este es un ofrecimiento que es un diagnóstico que se los vamos a ofrecer de manera gratuita a quienes estén dispuestos a que tengan una mirada técnica y una opinión técnica para que ustedes puedan tomar decisiones con respecto a qué cosas les puede estar faltando o no. ¿Por qué decimos esto? Porque cuando uno hace un diagnóstico hay dos caminos. El camino de reinventarse y darle fortaleza a la compañía. Pero podría haber un camino que no apunta hacia esa línea. Podría haber un camino que apunta hacia el cambio radical y total, y que pudiese pasar por un proceso de insolvencia, que no es terrible, no es espantoso, si es que se hace bien planificado. Pero antes de saber si me voy a tomar, como en Matrix, la pastilla azul o la pastilla roja, tengo que hacerme el diagnóstico, sacarme la radiografía. Y eso se lo dejamos a la cámara. Es un bonus track del webinar, ¿eh? Como lo conversamos. Si es que alguien lo desea, lo coordinan a través de la cámara y nos lo hacen llegar. Así que le doy las gracias. Dejo el pase a Gonzalo. Gracias, Álvaro. Bueno, yo voy a hacer un poco por la experiencia de más de 20 años dedicado a los temas de insolvencia, con mi calidad de síndico de quiebra con la ley antigua y ya hace muchos años como abogado especialista en asesorar a empresas en insolvencia, darles una pequeña visión de lo que es la ley y de qué manera, si uno hace un buen diagnóstico, lo que señalaba Álvaro, permite determinar cuál es la situación de la compañía y, en definitiva, saber por qué camino hay que seguir. Ahora, a partir del estallido social de octubre del año pasado y fundamentalmente con la situación de pandemia, muchas empresas, muchas compañías están en una situación de insolvencia. ¿Y cuándo podemos determinar lo que es una situación de insolvencia, más allá de los conceptos jurídicos o económicos que puedan existir? Más bien son ciertos síntomas, ¿no es cierto? Por ejemplo, tengo deudas laborales y previsionales importantes. Algunos meses puedo declarar el IVA, otros meses no. No tengo plata para pagar el IVA, ¿no es cierto? Estoy en una situación de renegociar con mis proveedores. Las ventas en los últimos meses ni siquiera me alcanzan para cubrir los gastos fijos de la empresa. Dada esa situación, he tenido que contraer, y aquí me estoy poniendo en el caso del dueño, del gerente general, ¿no es cierto?, que tiene que empezar a distraer o comprometer patrimonio personal para poder seguir, ¿no es cierto?, solventando la situación de la empresa. Y eso básicamente a partir de la insistencia de las instituciones financieras, los bancos, que le exigen, bueno, te aumento la línea de crédito, o ¿no es cierto?, o te doy boletas de garantía en la medida, ¿no es cierto?, de que me entregues algunos bienes personales. Hoy día, recordaba Álvaro en su exposición, hoy día hay un festival de ofrecimientos por parte de la banca de beneficios
¿no es cierto?, de crédito, no solo los COVID, sino que también otros, ¿no es cierto?, para refinanciar las deudas, etcétera, aprovechar las bajas de tasas. Yo me imagino que muchos de los presentes tienen llamadas de sus ejecutivos que les dicen, mire, tengo esta alternativa, por favor, acérquese al banco. Y lamentablemente, ¿no es cierto?, me lleva a situaciones de repente bastante irreversibles en términos financieros. Me siento un poco atado de manos, ¿no es cierto?, prisionero, digamos, de la situación, porque aparte me están llegando, ¿no es cierto?, importantes demandas ejecutivas, ya sea de proveedores, ya sea de bancos, ya sea incluso, ¿no es cierto?, de otro tipo de instituciones. Y como podríamos seguir nombrando algunos otros síntomas. Álvaro mencionaba el tema de la reinversión, o sea, empresas que lamentablemente no se pueden reinventar, o no se reinventaron oportunamente, van a entrar en una situación de insolvencia, también es un síntoma. Esto genera, entre otras cosas, que las expectativas, ¿no es cierto?, de empresas que están, porque además, ¿no es cierto?, a eso se suma la situación del país, ¿no es cierto?, hay caídas importantes en las ventas, han aumentado los incobrables, tenemos la situación, ¿no es cierto?, que el crédito proveedor se puede ir encareciendo, también incluso y hay una pérdida considerable del valor de los activos. El otro día salían, ¿no es cierto?, algunos informes respecto a cómo han caído el valor de los activos inmobiliarios en Chile. Hace muchos años atrás era el negocio, ¿no es cierto?, de ofrecer, usted invierta en departamentos, ¿no es cierto?, porque tiene una rentabilidad asegurada. Hoy día, ¿qué rentabilidad asegurada me pueden garantizar en definitiva? Hoy día existe gente, ¿no es cierto?, que el arrendatario se quedó sin trabajo, o hay, ¿no es cierto?, proyectos hoy día, tanto de oficinas como de departamentos, que están inconclusos y que no sabemos quién va a poder, ¿no es cierto?, el día de mañana comprar esos activos. Hay una caída, como se señala, importante del valor de los activos, lo que evidentemente, ¿no es cierto?, va a generar una situación de desarrollo y deterioro patrimonial no menor. Ahora, es importante, cuando se vean enfrentados a una situación de insolvencia como la que les mencionaba yo, es saberse aconsejar correctamente. Un buen asesor debe ser capaz, ¿no es cierto?, de darles un diagnóstico que básicamente es yo diría, un estudio económico, financiero, contable, legal y tributario de la empresa. Debe determinar, ¿no es cierto?, cuáles son los flujos, ¿no es cierto?, que van a permitir viabilizar a largo plazo y identificar con precisión cuáles son las causas de la insolvencia, para tener, ¿no es cierto?, la posibilidad después de poder reunirse con el conjunto de los acreedores. Porque en definitiva las alternativas van a ser bien claras. Puede existir una reestructuración voluntaria de los pasivos, y eso básicamente significa, ¿no es cierto?, hablar con los 3 o 4 acreedores más importantes, que se fijan, ¿no es cierto?, condiciones, ¿no es cierto?, especiales para esos acreedores, entrar en un proceso de reorganización, que lo voy a mencionar más, o derechamente, ¿no es cierto?, pedir la liquidación o quiebra de la compañía, y en ambos casos, muy importante, es hacer un buen plan para el reemprendedor, un buen plan, ¿no es cierto?, que permita el día de mañana, ¿no es cierto?, poder, si el plan B, ¿no es cierto?, fracasa, ¿no es cierto?, o el plan A fracasa, poder existir la posibilidad de que él pueda constituir una nueva sociedad, ¿no es cierto?, pueda, ¿no es cierto?, reinventar su negocio, etc. Ahora, en Chile, y ahí te pido, Daniel, si podemos pasar a la siguiente imagen. Este es un informe entregado por la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, que establece a julio del año 2020, o sea, el primer semestre de este año, tenemos que existen declaradas 987 empresas en quiebra, en liquidación, ¿no? Se llama liquidación, ya sea liquidación voluntaria, que es la empresa, ¿no es cierto?, decide voluntariamente y unilateralmente tomar su decisión de pedir su quiebra o liquidación, o que un tercero, un acreedor, ¿no es cierto?, se la ya llevamos a julio 987. Y ahí hay un cuadro, ¿no es cierto?, que se distingue por regiones, fundamentalmente, ¿no es cierto?, están concentradas, ¿no es cierto?, en la región metropolitana, pero también tenemos a lo largo de todo el país, ¿no es cierto?, quiebra o liquidaciones importantes. Y a diferencia, si pasamos a la siguiente lámina, los procesos de reorganización son bastante pocos, ¿no?
de que empresas que se han acogido a estos procesos de reorganización, que son los antiguos, ¿no es cierto?, convenios judiciales preventivos, a igual fecha del informe que respecto de las liquidaciones, tenemos por parte de la superintendencia por más de solo 30 empresas se han acogido a estos procesos de reorganización. ¿Y qué es la reorganización? La reorganización tiene varias etapas, ¿no es cierto? Que, como les mencionaba, es una propuesta, un acuerdo de pago que se le presenta a los acreedores, ¿no es cierto? Estos acreedores tienen una formalidad, porque todo esto se hace judicial, a diferencia, ¿no es cierto?, como les señalaba anteriormente respecto a la reestructuración voluntaria, que desde el punto de vista de la fuerza, del blindaje, que es tan importante que señalaba Álvaro, en la reestructuración voluntaria no tiene un blindaje, porque más bien queda blindado solo ese crédito y no el resto de las deudas, a diferencia de la reorganización que es una propuesta de pago al conjunto de los acreedores. Esto, ¿no es cierto?, este acuerdo de organización tiene que conocerse y pronunciarse por parte de los mismos acreedores, y el efecto es que va a producir, ¿no es cierto?, la remisión, la anulación y repactación del pasivo de la empresa. Se presenta ante un tribunal y se designa por parte de los acreedores en un proceso que está avisado por la propia Superintendencia de Insolvencia y Arrepentimiento. Se designa a un veedor concursal, ¿no es cierto?, que están en una nómina especial, ¿no es cierto?, que son profesionales cuyo objeto principal es buscar, lo dice así la ley, la función principal del veedor es buscar acuerdo entre el deudor y sus acreedores. La ley contempla beneficios importantes a las empresas que se encuentran en procesos de reorganización. Fundamentalmente, ¿no es cierto?, desde la resolución que dicta dar por iniciado este procedimiento de reorganización hasta la junta de acreedores que, en definitiva, va a conocer y pronunciarse sobre esta propuesta de pago, establece lo que se denomina el periodo de protección financiera concursal. ¿Qué significa eso? Eso significa que la empresa, durante esa etapa que está en este proceso, ¿no es cierto?, de negociación con sus acreedores, a través del veedor, ¿no es cierto?, que él va avisando, ¿no es cierto?, la operación de la empresa y está buscando todos estos acuerdos, la empresa no puede ser, primero, declarada liquidación, obviamente, y quedan suspendidas toda clase de ejecuciones. O sea, no se pueden iniciar juicios ejecutivos nuevos y los ya iniciados quedan suspendidos. Además, ¿no es cierto?, por ejemplo, establece que queda imposibilitado, ¿no es cierto?, que le puedan quitar bienes entregados en arrendamiento, ¿no? Ya sea puede ser el leasing o propiedades que se están entregando en arrendamiento. Se puede pedir la restitución de los bienes. ¿Ya? Un acuerdo, como mencionaba, tiene fundamentalmente como objeto es darle continuidad a la compañía, ya sea con y esta, ¿no es cierto?, esta propuesta de darle continuidad fundamentalmente dice relación con, ¿no es cierto?, los acreedores autorizan darle continuidad, pero, ¿no es cierto?, establecen mecanismos, ¿no es cierto?, de pago de sus deudas, ya sea con enajenación de algunos activos o, ¿no es cierto?, con la reestructuración de las deudas. Y eso puede ser de distintas formas, puede ser, ¿no es cierto?, con condonaciones importantes, con remisiones de deuda, etc. Otro aspecto importante de los procesos de reorganización es que, y eso está establecido en la ley, es que permite mantener los contratos vigentes. O sea, los contratos que están celebrados, ¿no es cierto?, por la empresa, que entran en un proceso de reorganización, no se pueden poner términos. ¿Ya? Lo mismo establece la posibilidad de que aquellas empresas que forman parte de algún registro público tienen la garantía de que no pueden ser eliminadas de ese registro público. Y eso es importante porque antiguamente con la antigua ley de quiebra, ¿no es cierto?, cuando las empresas entraban en estos procesos de convenios judiciales preventivos, inmediatamente quedan eliminados de registros públicos, ya sea del Ministerio de Obras o del CERVU o de otros, ¿no es cierto? Pero hoy día se garantiza por ley, ¿no es cierto?, que se mantiene la posibilidad de que se mantengan en esos registros, ¿no es cierto?, en la categoría que están. Y lo mismo, como les mencionaba, respecto a los contratos que están celebrados, mantienen su vigencia. Finalmente, tenemos que decir, ¿no es cierto?, dos temas, que antes de entrar a esa imagen también, es que las empresas, ¿no es cierto?, que entran en procesos de reorganización tienen la posibilidad, ¿no es cierto?, de mantener su administración. Si bien existe este veedor concursal,
los administradores estatutarios mantienen, ellos continúan la administración de la compañía, ¿no? Y finalmente tenemos que decir que el acuerdo de organización obliga a todos los acreedores, hayan o no hayan concurrido a la junta en la cual se vota el acuerdo y se ponen en término los juicios, y con este acuerdo es la nueva, ¿no es cierto? Este acuerdo es el texto donde se van a pagar las deudas de la empresa, permite que se eliminen todas las informaciones que están en las bases de datos como ICOM u otras similares. Ahora, y pasamos a la siguiente imagen. Existen empresas que han pasado o se encuentran actualmente en estos procesos de reorganización. La TAM, lo mencionábamos hace un par de minutos, un rato atrás lo decía Álvaro. Si bien es cierto, se acogió lo que se denomina el capítulo 11 de la legislación norteamericana, en virtud de la ley 20.720, que establece lo que se denomina la insolvencia transfronteriza, la TAM pidió, ¿no es cierto?, en el proceso norteamericano, que en Chile, ¿no es cierto?, se hicieran extensivos los efectos de ese acuerdo en Chile, precisamente porque la ley 20.720 establece lo que se llama la insolvencia transfronteriza. La empresa Brote, se votó la semana pasada el acuerdo de organización, tenía una empresa importante desde el punto de vista de la construcción, fue un proceso largo, bastante tedioso desde el punto de vista de la negociación que hubo con la compañía. Me tocó participar como acreedor en este proceso, pero finalmente, ¿no es cierto?, se aprobó, y la empresa reestructuró, ¿no es cierto?, sus deudas en el plazo, ¿no es cierto?, en el caso estableció, ¿no es cierto?, que deudas, estableció tramos dependiendo, ¿no es cierto?, hasta 20 millones de pesos, todos los proveedores de 20 millones de pesos para abajo podían establecer un plan de pago más beneficioso que los créditos importantes, y los otros, ¿no es cierto?, y a esos acreedores pequeños se les estableció, ¿no es cierto?, un plan de pago de 2 años, el resto de los acreedores se establecieron un plazo de 5 o 6 años. ABCDIM también ya tiene su acuerdo aprobado, funcionando. Empresa, ¿no es cierto?, otra cadena de retail, Corona, está en pleno proceso, ya está designado el veedor concursal, pero todavía y están en plena etapa de renegociación. La empresa constructora Santa Beatriz ya aprobó su acuerdo hace un par de años atrás y está operando normalmente, sigue participando, ¿no es cierto?, en obras de construcción. Y la otra empresa importante es Astaldi. Astaldi no es una empresa italiana, ¿no es cierto?, que entró en un proceso de reorganización en Italia, pero también, ¿no es cierto?, su filial en Chile, que es nada menos que la empresa que está construyendo el aeropuerto de Santiago, también entró en un proceso de reorganización, y por los beneficios legales que les mencionaba anteriormente, Astaldi se mantienen los registros, ¿no es cierto?, del Ministerio de Obras Públicas, y el contrato que tiene con el MOP está absolutamente vigente y está operando, digamos. De hecho, ustedes saben que el aeropuerto está en plena etapa de construcción. Ahora, una alternativa que también debiera evaluar el asesor es la posibilidad, o la empresa, de liquidar. O sea, y producto de este análisis, de este informe, de este estudio que realiza el asesor, llegan a la conclusión de que la empresa no es viable, es una sana decisión establecer la liquidación de la compañía, la quiebra de la compañía. Sin embargo, esto tiene que también estar dentro del marco de una estrategia, porque en definitiva hay que hacer una preparación del proceso de liquidación. Fundamentalmente, nosotros hay que tratar de proteger a los socios, para que la liquidación de la empresa no sea la liquidación de ellos también en sus patrimonios personales. Esta liquidación, como les indiqué anteriormente, puede ser solicitada o por un tercero, o puede ser solicitada voluntariamente por la empresa. En el caso de que sea solicitada, ¿cierto?, por un tercero, se denomina liquidación forzosa, y cuando es solicitada por la propia empresa se llama liquidación voluntaria. Ahora, puede ser que una empresa que está hoy en una situación de insolvencia, está, ¿no es cierto?, estudiando la posibilidad de acogerse a alguna de estas distintas alternativas, exista un tercero, un acreedor que le pida la liquidación. Bueno, la ley establece que
esa empresa puede someterse, no obstante, igual a un proceso de reorganización, ya que la ley contempla la posibilidad de que la audiencia respectiva, si se cita para conocer la liquidación, ahí puede manifestar su interés de acogerse a esta reorganización concursal, y ahí se le aplican todos los beneficios, etc. O sea, una empresa, no obstante, está en el proceso de solicitarse la liquidación, también se puede reorganizar. Los efectos de la liquidación es que la empresa, ¿no es cierto?, deja de administrar, a diferencia de la reorganización. La liquidación pasa de pleno derecho la administración a un liquidador, lo que son los antiguos síndicos, ¿no? Lo mismo, ¿no es cierto?, este liquidador asume la representación legal para todos los efectos en los juicios, y algunos derechos civiles la empresa deudora mantiene. Y obviamente puede solicitar algunas providencias conservativas. El efecto más importante del proceso de liquidación, y por eso les mencionaba la necesidad de que a lo mejor hay que evaluar, es que con el término del proceso de liquidación, los saldos de deudas que no se pagaron, producto de la enajenación de los bienes, quedan remitidos para todos los efectos legales. O sea, se extinguen las deudas en un proceso de liquidación. Una vez concluido el proceso de liquidación, ¿no es cierto?, todas las deudas que tenía la empresa y que fueron verificadas, ¿no es cierto?, y que fueron informadas oportunamente en ese proceso de liquidación, quedan extinguidas para todos los efectos. O sea, la empresa, ¿no es cierto?, ahí puede reemprender y se puede rehabilitar, lo que es una buena alternativa, buen beneficio. Y para efectos, importancia que se extingue para todos los efectos legales, se extingue también para los avales. O sea, empresas, ¿no es cierto?, que tienen avales personales, ya sea los socios o de otros, por el hecho en que la empresa termina su proceso de liquidación, también se extinguen los avales. Como mencionábamos, es importante, tanto en el proceso de liquidación como en el proceso de reorganización, prestar un servicio para el reemprendedor, que significa... No se escucha bien. Fundamentalmente, ¿no es cierto?, lo que significa la constitución de sociedades, establecer nuevos contratos, apoyo, ¿no es cierto?, en la preparación de flujos y otros presupuestos. Y finalmente, quiero hacer una pequeña reflexión. En esta etapa, en esta situación, en estos tiempos difíciles, sin duda existe una mejor disposición de parte de los acreedores para encontrar buenas soluciones. O sea, ha existido apoyo de las reestructuraciones, todos estos procesos que yo les he mencionado, ¿no es cierto?, pese que eran difíciles, eran de alguna manera, en otros tiempos eran inconvenientes, entre comillas, para los acreedores. Hoy dado el escenario de crisis en la que está viendo el país, hay una buena recepción por parte de los acreedores, incluso de la banca, para apoyar en procesos de reestructuración. Por eso es importante no dejar de ver la posibilidad de reestructurar, de reorganizar, porque sin duda, ¿no es cierto?, de esa manera, ¿no es cierto?, se garantiza que no van a haber pérdida para el valor actuales de los activos. Eso quería mencionar, así que muchas gracias a la Cámara por esta oportunidad que nos da, ¿no es cierto?, de hacer nuestra presentación en este webinar. Daniel, Álvaro, Gonzalo, tremendamente importante, digamos, sus exposiciones. Esto tiene toda la característica de un combo, 3x1, porque son 3 temas que por lo general uno lo encuentra en webinars distintos, digamos. Aquí nos concentraron toda la información en uno solo, y es tremendamente interesante. A mí me gustaría abrir la etapa de consultas poniéndome en el siguiente caso. Yo, empresa proveedora local X, ¿ya? Resulta de que todos sabemos cuál fue el comportamiento de Astaldi hace un tiempo atrás, cuando incluso todavía quedan algunas camionetas dando vuelta por aquí en el proyecto de Chuquicamata, que tuvo un mal comportamiento, digamos, respecto del pago hacia los proveedores más pequeños. Entonces, ahora, ¿no es cierto?, después de esta charla, yo, proveedor X, habiendo sido perjudicado por Astaldi,
podría, y digamos, y este comentario va dirigido a Daniel, ¿no es cierto? ¿Podría yo haber establecido alguna demanda contra Astaldi? A lo mejor con este tips que entregaste, que es tremendamente importante, digamos, de transformar un problema comercial, un problema financiero en un problema ambiental. Y es muy probable, ¿no es cierto?, que yo haya tenido esa oportunidad. Pero no lo hice porque resulta que no me encontré con Daniel, no tuve la oportunidad de conocer digamos, de conocer esta forma de proceder, y hoy día estoy en la etapa 3. Entonces yo le pregunto aquí a Gonzalo. Resulta que Astaldi se encuentra en una etapa de reorganización, y yo, a raíz de las deudas y del daño que me provocó Astaldi, también podría caer en este minuto, estar en esta etapa de reorganización, producto, ¿no es cierto?, de los daños financieros causados por Astaldi. Entonces nos vamos a encontrar los dos reorganizándonos en algún minuto, ¿ya? Y en ese sentido, digamos, ¿qué opción, cuando ya llego, ¿no es cierto?, a esta etapa de la reorganización, tengo yo, estando reorganizándome, poder conseguir que Astaldi me pague algo, digamos? Ya que no hice lo primero. Así es para mí la pregunta, ¿no? Si gustas, puedo partir. O parte tú, Daniel, parte. Sí, lo que habría que hacer, primero, no hay que nunca dejar de lado las acciones pensando que están prescritas. Las acciones sobre el cumplimiento de una resolución de calificación ambiental, por ejemplo, si Astaldi trabajaba para una empresa mandante, por ejemplo, puede ser Codelco, Antofagasta Minerals, y la resolución de calificación ambiental está vigente y el cumplimiento ha afectado a una empresa que, de acuerdo con el Plan Regional de Desarrollo, debiese estar protegida o tener un sistema de resolución de controversias adecuado, bueno, habría que estudiar. Esto es parte del ofrecimiento gratuito que hicimos con Álvaro y Gonzalo. O sea, estudiaría el análisis de cuáles son las vías de remediación socioambiental que todavía están vigentes, si hay una resolución de calificación ambiental vigente en la cual Astaldi prestó servicios, porque no hay que olvidarse que muchas de las empresas contratistas y en general están obligadas a tener que entregar pólizas de garantía de cumplimiento del contrato, de fiel cumplimiento del contrato, y habría que ver si esas pólizas están ya retiradas o no, o bien cómo se puede presionar del punto de vista de la empresa mandante, en la cual quizás incluso Astaldi todavía no solamente hace circular camionetas, sino que tiene servicios contractuales involucrados. Así que no desestimaría revisar el componente de la resolución de calificación ambiental y la coherencia con la Estrategia Regional de Desarrollo y el programa de gestión de empresas locales que la Estrategia Regional, al menos en la región de Antofagasta, contempla. Esa sería mi respuesta preliminar, Alfonso. Bueno, yo complementando lo que dice Daniel, bueno, como siempre dice, si hay dos abogados, por lo menos hay dos opiniones, ¿no? Pero acá somos complementarios. No, aquí lo importante es saber, bueno, si dentro de los pasivos que informó Astaldi está la deuda de la compañía esta, Alfonso, y no obstante uno no haber actuado en el proceso de organización, puede pedir, y eso está contemplado en la ley, que se le apliquen los efectos de la organización también. O sea, el pago, si estableció, si estoy dentro de una clase de X acreedores, y a esos acreedores se estableció un plan de pago, yo puedo pedir, ¿cierto?, que se me aplique ese plan de pago a mí también. Pero solamente hay que hacerlo materialmente en el expediente. Y eventualmente, ya llevando la cosa al extremo, que a mí me excluyeron como acreedor, uno eventualmente hasta podría pedir el incumplimiento del acuerdo, pero habría que estudiar el caso. Ok, muchas gracias. Dejo al resto. ¿Alguien más tiene alguna consulta? Presidente. Don Miguel está pidiendo la palabra.
Sí. Hola, buenas tardes. Bueno, yo soy presidente del gremio de los empresarios del LOA y quiero hacer también una pregunta personal. Tengo un conflicto en este momento con la Tesorería General de la República por una de mis empresas. En el caso, esta consulta es para Gonzalo, en el caso de que yo hiciera esta quiebra por esta empresa, ¿queda extinguido también el recurso hacia la Tesorería General de la República o solamente se usa para los conflictos entre privados? ¿Qué pasa en este caso con la tesorería? Pero, ¿usted le debe plata a tesorería? Y mucha. Bueno, no, efectivamente la empresa, las deudas no discrimina si le demos al sector público o al sector privado. O sea, entra en el proceso tesorería, eh, no hay, lo que pasa es que tesorería es dentro de lo que se denominan créditos preferentes, ¿no es cierto? Los impuestos tienen preferencia desde el punto de vista del pago, pero se aplica la misma regla. O sea, si usted presenta un proceso de liquidación y ese proceso de liquidación, ¿no es cierto?, tiene determinados bienes, esos determinados bienes, ¿no es cierto?, liquidan y alcanzan a pagar una parte de las deudas, el saldo, sea tesorería, sea el acreedor que sea, porque más importante que sea, se extingue igual. Ah, se extingue igual. Se extingue igual, se extingue igual. En la Ese liquidación, en la liquidación. es la liquidación, sí. Sí. Esa era la ¿Mm? consulta que le tenía que hacer. Muchas gracias. Qué bueno saber de que hay una presidencia de los empresarios del LOA y qué positivo también de que coparticipen en actividades con la Cámara de la Construcción Calama. Esa unidad de fuerza es muy, muy importante. Lo mismo el día de mañana. Y sé que también se está generando una red de trabajo importante de los gremios del norte. Eso, porque evidentemente uno no lleva un plano de conversación equilibrada a grandes empresas mandantes si no tiene una organización en red, lo requiere de las autoridades, pero también muestra capacidades de organización en red. Así que los felicito, don Miguel, Alfonso, los felicito por ese pensar en actuar juntos y en este tipo de temas. Gracias, don Daniel. Yo recuerdo claramente Quiero aclarar una cosa muy corta. Acá hay una persona que en el chat está preguntando, que no es miembro de la Cámara, pero es asistente al Zoom, de que si le podemos hacer el diagnóstico y el modelo. Sí, obviamente que sí. Está extensivo a los miembros de la Cámara y a todos los que participaron en este webinar. Perfecto. Algo quería comentar, gracias Gonzalo, algo quería comentar don Miguel. Sí, Recordaba algo. yo recuerdo en su momento que don Daniel hicimos una vez una reunión en la oficina de Alfonso, donde usted nos manifestó también el apoyo en ese momento a los empresarios del LOA. Bueno, en este rato yo lo que le quiero decir es que volvimos a renacer de las cenizas. En ese tiempo estábamos muy, muy, muy mal, pero ahora estamos en una negociación importante con la Seremi de Bienes Nacionales para que nos puedan vender los terrenos. Y eso creo que ha sido el despertar del gremio nuevamente. Así que estamos bien conformados, tenemos nuestra sede social, estamos bien organizados y esperando el momento de que nos puedan vender los sitios. Sí, en Y materia de venta de terrenos fiscales, a pesar de que no es el tema del día de hoy, sí, pero sí comentarle que es muy relevante el modo en que uno presenta los proyectos, o sea, que sea de manera inobjetable un proyecto de un claro interés regional, y para ese tipo de organización, a pesar de que lo nuestro hoy día es la consultoría en resolución de controversias, pero también podemos hacer equipo con Gonzalo y con Álvaro, porque una debida presentación de proyecto como conjunto tiene que estar planteado de manera tal que a uno no le puedan decir que no. Eso es algo, así que encantado, bueno, Paola, Alfonso tienen mis datos, encantado de poder ayudarlos también con eso, y voy a hacer algo que no le he preguntado ni a Álvaro ni a Gonzalo, pero voy a dar un bonus track 2, que es también les vamos a dar el diagnóstico como un servicio de apoyo. Yo creo que
este es un momento en el cual más que uno estar viendo cómo aprieta el globo, cómo hace crecer la torta mejor. Muchas gracias, don Daniel. Y agradecer también a don Alfonso por la invitación y a Paola. Muchas gracias. Nosotros somos los hermanos chicos de la cámara, pero ahí estamos. Sí. ¿Alguien más? ¿Alguna consulta? Digamos. Muy bien. Muchas gracias entonces. Agradecido a ustedes. Agradecido a Daniel, a Álvaro, Gonzalo. Y bueno, si alguien de los presentes quiere tomar alguno de estos bonus, necesita las coordenadas de Daniel, de Álvaro, de Gonzalo, se ponen en contacto con nuestra gerencia y se lo podemos hacer llegar. Paulita, la dejo con las palabras de cierre. Bueno, ya culminando con la actividad, reiterar los agradecimientos a Daniel, a Álvaro, se me olvida el otro nombre del profesional. Gonzalo. Gonzalo. Sí, Gonzalo, así como lo hizo mención don Alfonso, una presentación muy clara en 3 temas muy importantes para el sector empresarial, así que agradecerles, quedamos a disposición de ustedes para lo que requieran en términos de coordinación o de entrega de información de algunos socios o no socios que estén en esta actividad para hacer uso de estos 2 beneficios que gentilmente nos están ofreciendo. Así que muchas gracias. Pedirles a los presentes que no olviden, por favor, registrarse. En el chat está un link y también después de hacernos llegar la encuesta de evaluación de esta exposición. Muchas gracias a todos y nos estamos viendo. Muchas gracias. Gracias, Bien, gracias a todos. adiós. Gracias a todos Alfonso. por su asistencia. Ánimo. Mucho Sí, ánimo. Hasta luego. Muy buena presentación. Que estén bien. Chao. Muchas gracias. Alfonso, cuando quieras que hagamos una conversación sobre constitución, desarrollo regional y construcción también, ¿no? Bienvenido sea, porque creo que también para los socios de la Cámara entender con más claridad el proceso constitucional, de toma de decisión, y encantado que lo podamos coordinar. Ok, muchas gracias, Daniel. No hay ningún problema. Adiós. Adiós, hasta luego.